Mi abuelo hablaba decenas de idiomas extraterrestres. Sus últimas palabras fueron una advertencia en un idioma que nadie conoce. Hay ciertas cosas que simplemente no puedes olvidar. Debes haber visto esos clips de viejos músicos, profundamente afectados por el Alzheimer, que cobran vida cuando escuchan una vieja melodía y de repente son capaces de encontrar las teclas correctas en el piano, incluso cuando ni siquiera pueden recordar su propio nombre. Para mi abuelo, se trataba de idiomas, tal vez no recordara mucho, tal vez no pudiera distinguir a un viejo amigo de una enfermera, pero si le hablabas en francés o italiano, mandarín o árabe, respondía con fluidez sin perderse ni una palabra o equivocarse. Incluso si fuera solo para preguntar dónde estaba. ¿O quién eras? No sé exactamente cuántos idiomas sabía realmente. Debían haber sido más de una docena, fácilmente. No podía escribir muy bien, pero algo en su mente significaba palabras y sus significados le resultaban fáciles. Estaba tratando de registrar su talento el día de su muerte. No tenía idea de qué sucedería, pero pensé que podría ser una buena manera para que nuestra familia lo recordara. Había aprendido algunas frases en unos 15 idiomas diferentes y las había escrito en un pequeño libro, fonéticamente, para que no hubiera manera de cometer un error. Fue el mismo día que Arturo decidió aparecer. Él es el antiguo mejor amigo de mi abuelo. Un hombre que mi padre solo recordaba vagamente, pero que fue mencionado en los diarios de mi abuelo una y otra vez, hasta que dejó de escribir. Arturo era alto, muy alto, y tuvo que agacharse para entrar en la habitación, lo que provocó que su abrigo, que estaba empapado, dejara una fina película de agua en el marco de la puerta. Estaba empapado hasta los huesos, hasta el pelo bajo el sombrero. Mi padre hizo un chiste flojo, atrapado bajo la lluvia. Algo como eso. Respondió. Parecía un poco más joven que mi abuelo, pero eso era de esperarse. Arturo todavía podía caminar y mi abuelo había sobrevivido con una dieta de whisky puro y cigarrillos durante toda su vida. Los dos estaban prácticamente de día y de noche. Arturo tenía ese carácter, esa pulcritud incluso en los movimientos más básicos. La forma en que se movía me recordaba al origami. Parecía que en cada movimiento que hacía se doblaba más y más de sí mismo. Se doblaba constantemente hacia el siguiente momento y hacia el siguiente. No le dijo nada a mi abuelo, en lugar de eso le dio espacio y se sentó en una silla en un rincón. Y tuvo una conversación en voz baja con mi padre mientras yo comenzaba a grabar. Mi abuelo estaba bastante lúcido ese día, y aunque tenía muchas preguntas era amable, no estaba asustado. Y podía verlo emocionarse cada vez que cambiábamos de idioma. Pasamos del español al francés, a través de Europa, pasando por Alemania e Italia, pasando por el árabe y el mandarín. Y estaba a punto de empezar con los idiomas más oscuros cuando mi abuelo empezó a toser. Una tos profunda y húmeda que empezaba en su estómago y luego se quedó atrapado en su garganta. La máquina a su lado comenzó a hacer todo tipo de ruidos extraños, zumbidos arrítmicos y pitidos a un ritmo frenético, y mi padre se levantó y fue directo a la cama, tomándole la mano y hablándole suavemente. Finalmente Arturo se levantó y se acercó. Voy por la otra mano de mi padre. No sabía qué hacer, nunca había estado en una situación como esta. Y me senté en silencio atónito mientras las enfermeras entraban y trataban de calmar a todos. Intentaban calmarlo a él, tratando de darle alguna selección de pastillas, pero no había nada que pudieran hacer. Mi abuelo parecía poseído. Se sentó, arrancando algunos de los tubos y cables de la pared, con las manos y el cuerpo temblando, y comenzó a hablar, mirando al frente, en un idioma que no se parecía a nada que yo hubiera escuchado. Sonaba como dos idiomas a la vez, sonidos contradictorios peleando, diferentes patrones de modo que las palabras parecían ser pronunciadas parcialmente al inhalar. Era como si su boca y su lengua tuvieran espasmos entre sí. Las palabras eran extrañas pero el tono era claro, algo andaba mal. Siguió adelante durante un rato, agarrando la mano de mi padre, con los ojos muy abiertos. Lo que fuera que estuviera hablando se hacía cada vez más rápido hasta que pareció cansarse. Con un gemido bajo, se recostó y respiró por última vez. La gente dice que el dolor llena cada momento de vigilia, ocupa semanas y meses enteros, incluso años. Están equivocados. El dolor vacía tu vida. Vacía tu vida hasta que no queda nada más que mirar el barril de otra semana con esto, con este peso en tu pecho y esta ausencia en tu vida, y cada día se siente como si se prolongara una y otra vez para siempre. Quizás por eso me obsesioné tanto con la grabación.
Sé que es un poco morboso, tal vez incluso rozando la insensibilidad, pero no podía sacarme ese lenguaje de la cabeza. Mi padre lo había llamado una tontería. Arturo simplemente se encogió de hombros como para decir que no tenía idea, y por el dolor en los ojos de mi padre decidí no volver a mencionarlo. Él no necesitaba esto. Ahora no. Intenté escribir fonéticamente palabras en línea, pero no funcionó. Intenté escuchar grabaciones de cientos de idiomas en varias bases de datos, pero ninguna sonaba así. Había algo en la forma en que el idioma hacía que la boca trabajara contra sí misma, como si intentaras tragar cada palabra que pronunciabas, que hacía que sonara como ningún otro idioma que pudiera encontrar. Cuanto más lo pensaba, más pensaba en por qué había estado hablando eso. Era como si algo lo hubiera impactado, como si hubiera visto algo y todo hubiera salido a borbotones, como una tubería reventada. Pensé en Arturo. Él y mi abuelo habían dejado de hablarse hacía mucho, mucho tiempo, eso lo sabía. Sabía que habían sido unos ladrones, que habían pasado por una mierda, como mi padre me dijo con mucho tacto una noche. Arturo había aparecido casi de la nada, buscando reconectarse con mi abuelo, y estábamos más que felices de hacerlo. Pensé que tal vez podrían poner fin a todo esto por fin. Uno de los mayores arrepentimientos de mi abuelo fue la forma en que él y Arturo se separaron. Desafortunadamente, nunca llegamos tan lejos, pero me preguntaba si Arturo sabía algo sobre el idioma que hablaba mi abuelo. Encontré un número de contacto de la familia de Arturo escondido en una vieja libreta de direcciones, e hice la llamada. Para mi sorpresa, se logró. Respondió una voz de mujer. Sonaba más o menos de mi edad, cansado. Sí. Hola. Lo siento, sé que esto es extraño, pero soy el nieto de Alan Nápoles. Mi nombre es Maximiliano. Mi abuelo era amigo de tu abuelo. Me preguntaba si podría hablar con Arturo. Eres un Nápoles. Escupió mi apellido como si estuviera hecho de tierra. Pausa, antes de continuar. Audaz de tu parte al llamar. Tú, más que todas las familias, deberías saber que no puedes hablar con Arturo. Ya no. No entendí la hostilidad. Estaba confundido, Arturo parecía estar en un buen lugar cuando lo vimos. Claro, había algo extraño en él, pero pensé que lo que había pasado entre ellos era en el pasado. Lo siento, no quise ser grosero. Empecemos de nuevo, ¿cómo te llamas? Ella se mostró reacia, pero respondió. Amanda. Amanda, mira. Conocí a Arturo hace un par de semanas, él estaba allí cuando mi abuelo falleció. Sé que había algo de historia entre ellos, pero él parecía querer arreglarlo. Solo quiero hacerle un par de preguntas para cerrar. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Solo 5 minutos de su tiempo. Creo que lo agradecería. Ella me interrumpió. ¿Qué carajo crees que estás haciendo? ¿Cómo te atreves? ¿Es esto alguna clase de broma, una broma? ¿Tienes algún respeto? Intenté intervenir, explicarme, pero ella continuó. Nunca conocí a mi abuelo, Maximiliano. Arturo murió antes de que yo naciera. Un latido, y luego. Vete a la chingada. No dormí bien esa noche. Hubo una tormenta y soñé con una figura bajo la lluvia, alta y pálida, empapada hasta los huesos, acercándose a mí. Soñé con ríos, canales y pozos rebosantes de agua gris y sucia. En mi medio sueño podía escuchar el idioma, los sonidos contradictorios que lo componían, en el sonido de la lluvia contra mi ventana y el gorboteo de las tuberías en las paredes. Cuando llegó la mañana, había un pequeño charco en la parte inferior de la puerta de mi habitación y el marco de la puerta estaba empapado. Debe haber tenido una fuga. No quería pensar en la alternativa. No le mencioné nada de esto a nadie. No pensé que ayudaría en nada. ¿Qué lograría? Mi padre estaba lidiando con su propio dolor privado y el resto de mi familia también. Quizás hubo un error. Tal vez el hombre había sido el hijo de Arturo, o un pariente, y lo habíamos entendido mal. Una parte de mí sabía que eso no era cierto. Y así me obsesioné más con descubrir este lenguaje, ya que cada vez que recordaba la escena que había grabado, se hacía cada vez más claro en mi mente que mi abuelo estaba hablando con Arturo,
que estaba tratando desesperadamente de comunicar algo, y que era tan urgente que utilizó sus últimos alientos para hacerlo. Me obsesioné con la grabación. Y eso es por decirlo suavemente. Pasó mis días en la biblioteca, hojeando libros sobre lingüística, sobre los fundamentos del lenguaje, estudiando historias de lenguas olvidadas. Quizás solo necesitaba algo para ocupar mi tiempo. A veces me sentía observado y pensaba que podía captar frases o acordes del idioma en el goteo de los grifos, o en el ruido de los neumáticos al atravesar los charcos. Sin embargo, fue fuera de la biblioteca donde encontré la respuesta. No es la respuesta, pero es una respuesta al fin y al cabo. Estaba encadenando cigarrillos, refugiándome bajo un enorme árbol detrás de la biblioteca, escuchando la grabación en voz alta. No había dormido bien, tenía pesadillas y todo eso, y por eso a menudo me olvidaba cosas. Auriculares, por ejemplo. Levanté la vista y vi una figura arrastrando los pies hacia mí. A medida que se acercaba pude reconocer algunas características: abrigo hecho jirones, dientes faltantes, gran sonrisa. Punto. Todo el mundo conocía a Don. Había pasado su vida luchando contra una adicción a la heroína, y perdiendo. Y podías encontrarlo cualquier día vagando por las calles principales de la ciudad en busca de un poco de cambio o de un cigarrillo. ¿Quieres fumar un cigarrillo, Maximiliano? El hombre me preguntó. Le dediqué una pequeña sonrisa y le tendí el paquete. Estuve escuchando los últimos 10 segundos, tratando de descifrar qué indicaba el cambio de tono. ¿Había sido una pregunta? ¿Alguna forma extraña de sintaxis? Estaba tan metido en mi cabeza que casi no oía a Don hablar. ¿Por qué un chico como tú escucha a Gatter? Negué con la cabeza. Pensé que lo había confundido con algún tipo de música experimental. No es una banda ni nada, Don, lo siento. Parecía un poco ofendido. Sé lo que es, canalón, ¿por qué un chico como tú escucha a Gatter? Mi corazón dio un vuelco. ¿Tenía un nombre para eso? ¿Sabía qué era esto? ¿Qué quieres decir con canal? Llevo semanas intentando descubrir qué es esto. No hay registros de ello. Miró mi paquete de cigarrillos y se encogió de hombros. Poniendo los ojos en blanco, le di otro, que se guardó detrás de la oreja. Todas las personas sin hogar conocen Gatter. Todos los delincuentes también. Pero no hay registros. Él rió. No lo sería. No es el tipo de cosas de las que guardas un registro, es lenguaje sucio. La grabación se reproducía silenciosamente en bucle y ambos podíamos escuchar los débiles sonidos de Gatter, provenientes del altavoz de mi teléfono. Don continuó. ¿Ves cómo suena como si le aplastaran la garganta? Solo un poco, parece que tiene 2 lenguas. Asentí. Los 2 idiomas de Gatter en uno. Significa una cosa para algunas personas y otra para otras. ¿Cuál es la distinción? Don hizo una pausa, tomó el segundo cigarrillo de detrás de su oreja y lo encendió, chupándolo durante un largo rato, hasta que pude escuchar la punta chisporrotear. La lluvia caía con más fuerza ahora, azotando la tierra y las paredes de ladrillo detrás de nosotros. Dicen que es si matas a un hombre. Algo cambia aquí arriba, se tocó la cabeza y puedes escucharlo diferente. Kirin cambia a un hombre en más de un sentido. Otra larga calada. Lo utilizan toda la gente equivocada para comunicarse. Supongo que no puedes fingir que matas a alguien. Aunque no es demasiado popular, ya que deja bastante claro el motivo por el que lo dices en primer lugar. ¿Qué versión puedes entender? Don levantó las manos y las giró en la penumbra. No hay sangre en estos asterisco. Asterisco. ¿Puedes entender algo de lo que está diciendo en la grabación? Don se esforzó por escuchar durante un rato y luego sacudió la cabeza. No tiene mucho sentido en Gatter, lo sé. Son puras frases sin sentido. Entonces Don habló lentamente, como si estuviera traduciendo lo que podía oír decir a mi padre. El pozo es cada vez más profundo. Cosas así, disparates. Fruncí el ceño. Todo esto empezó a parecer oscuro, como si hubiera historias enterradas aquí que no quería explorar, huesos que no quería desenterrar. Advertencias que me había perdido.
Pero no podía detenerme ahora, estaba tan cerca, y ahora sabía que todo esto significaba algo. Mi estómago se revolvió. La lluvia empezó a encontrar un ritmo extraño, como pasos. Pasos que se acercaban con cada golpe del viento. Deberías mantenerte alejado de Gater, muchacho. Olvídate de esto. A lo lejos sonó la alarma de un coche. Don continuó, como para sí mismo. Lenguaje sucio. Él escupió. ¿Sabes lo que dicen sobre Gater? No lo hice. Solo hay 2 ocasiones en su vida en las que un buen hombre debería hablar canalla. Si está negociando por su vida. Don se volvió y me miró directamente. O por su alma, es por eso que no deberías estar escuchando eso. Don y yo no hablamos durante un tiempo después de eso. Es algo pesado el alma de un hombre. Pesa en tu mente incluso después de terminar de hablar de ello. Pero no pude evitar un pensamiento que lentamente se apoderó de mi mente, la necesidad de saber sobre Gater, sobre mi abuelo, sobre mi familia. Don, no conoces a nadie que hable Gater, ¿verdad? Quiero decir, el otro tipo. Don se quedó mirando sus pies. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto, Maximiliano? Las personas que hablan Gater de verdad no son como tú o como yo. Hay una mancha en sus almas, en alguna parte. Es un lenguaje sucio. Tuve que hacerlo. La pregunta parecía hacerse cada vez más grande cuanto más pensaba en ella. Tenía que saberlo. Con la lluvia llegaron los primeros truenos y hasta nuestro refugio bajo el árbol empezaba a gotear. A través de la silueta de las ramas podía distinguir las luces de la calle, las sombras que se movían, una sensación de que esta tormenta ocultaba algo. El susurro de las hojas se convirtió en un parloteo orgánico sobre nosotros. Estoy seguro, Don. Dejó escapar un largo suspiro y le ofrecí otro cigarrillo. Eres igual que tu padre, ¿lo sabías? Terco como una mula. La dificultad es que no es barato encontrarlo. Claro, conozco a algunas personas, pero tiene un precio. ¿Cuánto cuesta? 1000 pesos ahora, y 1000 pesos después del trato. No pude evitar sonreír. Seguro. En ese momento estaba tan desesperado que habría pagado mucho más. Tenía el dinero conmigo. De hecho, eso fue algo que me había enseñado mi abuelo. Recuerdo que cuando yo era solo un niño me decía, siempre lleva contigo suficiente para un tren fuera de la ciudad y una habitación para pasar la noche. Y yo había escuchado. Pensé en otros consejos que me había ofrecido a lo largo de los años. Siempre me habló como si fuera un adulto. Recuerdo cuando tenía 13 años y lastimé a mi vecino Juan, cuando él llevó el juego demasiado lejos y algo dentro de mí se rompió. Lo derribé y le pisoteé la mano hasta que se le rompieron los dedos, y no me di cuenta de que su mano estaba sobre una roca. Sinceramente, pensé que era barro y estaba gritando porque tenía miedo. Recordé cómo la culpa me había trastornado poco a poco, empezando por mi estómago y luego mis pulmones y mi cara se habían sonrojado, y había pedido perdón tantas veces que era como si fuera la única palabra que conocía. Lo recuerdo sentado a mi lado, viendo lo enojado que estaba conmigo mismo. Estaba tratando de entender cómo había hecho algo tan malo. Recuerdo haber pensado en todas las historias que amaba, en cómo los buenos nunca hicieron algo así, nunca lastimaron tanto a sus amigos que fueron al hospital y pensé que nunca podría volver a ser como ellos. Pensé que si yo fuera el protagonista de una película aquí todos dejarían de ver, se voltearían unos a otros y dirían no queremos que gane, y justo cuando sentí que este nuevo sentimiento me iba a tragar vivo el dicho. Así es como se siente. Así te sentirás si lo vuelves a hacer. Hay 2 almas en cada hombre, Maximiliano. La vida consiste simplemente en descubrir quién está a cargo. Don me sacó de mi ensueño. Estoy fuera. De repente tengo planes para mi velada. Agitó el pequeño fajo de billetes delante de mi cara. Dame tu número. Llamaré si encuentro algo. No debería llevar mucho tiempo. Me ofreció un cuaderno hecho jirones y tuve que encorvarme sobre él para detener las ocasionales gotas de lluvia, que hacían correr la tinta. Tuve que hojear algunas páginas de extraños dibujos, abejas, mariposas, polillas, todos con la misma letra temblorosa.
Tomó el libro y nos quedamos un rato, mirando las cortinas de lluvia que caían debajo del árbol, pensando en cuándo dar el paso. Sus ojos parecían estar enfocados en otra cosa, como si estuviera siguiendo algo que se movía allí afuera. Por un segundo perdió su cálido exterior y pareció muy viejo, y pude ver que no había vivido tanto tiempo por accidente y que sabía cosas que la mayoría de los hombres ignoraban. Sabía cosas que la mayoría de los hombres no sabían. No me miró cuando volvió a hablar. Ten cuidado esta noche, muchacho. Las aguas suben. Dicho esto, salió bajo la lluvia, se puso el abrigo sobre la cabeza y saltó sobre los charcos. Regresé a casa, abrazándome a los edificios y árboles para protegerme de la lluvia. El frío comenzaba a filtrarse a través de mi ropa y mi piel, mordisqueando la carne expuesta. Mientras me acercaba a mi casa, pude ver una figura parada afuera, abrazándose para mantenerse calientes. Mi corazón dio un vuelco. ¿Quién? ¿Por qué? Estaban directamente afuera de mi puerta principal, moviéndose de un lado a otro. La lluvia se había convertido en una fina neblina, que oscureció un poco mi visión, pero tan pronto como vi la figura, ellos también me vieron y marcharon directamente hacia mí, inmediatamente gritando, pero sus palabras fueron robadas por el viento. Pude ver el rostro de una mujer joven, un pájaro loco de pelos agitados por el viento, y a medida que se acercaba pude distinguir pequeños fragmentos de lo que decía. ¿A qué carajo estás jugando? Semejante ira tan rápidamente me tomó por sorpresa y durante unos segundos me quedé sin palabras y me quedé en la calle tartamudeando. Tú y tu familia, ¿qué creen que están haciendo? Mi mamá lo vio ayer, se paró en un charco mirando nuestra casa. Mierda, ¿es una broma? ¿Está inconsolable? ¿Te parece gracioso? Intenté responder, pero había tantas preguntas que mi boca no podía articular las palabras. Sé que no es una broma. Esto es malo. Malo. Pude distinguir un tatuaje que cubría su cuello, una polilla, que parecía vibrar cada vez que gritaba, como si revoloteara alrededor de una vela. Es Amanda. Se puso de pie por un segundo, mirándome de arriba abajo y sacudiendo la cabeza, como si decirme que su nombre justificara una respuesta mayor. ¿Vas a invitarme a pasar? Murmuré una disculpa, dije que no se veía como esperaba, a lo que ella respondió, ¿qué carajo esperabas? Y eso me cayó hasta que estuvimos en mi pasillo. Ambos estábamos empapados hasta los huesos y ella estaba temblando ahora, aunque intentaba ocultarlo apretando la mandíbula. Hablé. ¿De qué se trata esto, Amanda? La última vez que hablamos no parecía ser mi mayor amiga. Ella me interrumpió. No lo soy. ¿Pagaste por esta casa? No lo había hecho. De hecho, me lo había dejado mi abuelo, pero pensé que era mejor no mencionarlo. Negué con la cabeza. Mi mamá lo vio a Arturo, en nuestra casa. No ha salido de su habitación desde entonces. ¿Dijiste que lo viste cuando falleció tu abuelo? Sí, apareció el día que falleció. Iba a mencionar a Gater, mencionar el hecho de que creo que mi abuelo estaba tratando de decirle algo a Arturo, pero me detuve en seco. No confiaba en ella todavía. Ella era, con toda honestidad, una total desconocida. Un extraño que irrumpió en mi casa y me reprendió por cosas sobre las que no tenía control. Mira, Amanda. Ella me interrumpió de nuevo, pero esta vez con un signo de silencio claro y crujiente. Cuando habló, fue en un susurro bajo. Tu casa siempre está así de mojada. Miré alrededor. En realidad no lo había notado al principio, tan absorto en lo que estaba pasando con Amanda, esa mujer diminuta y enojada con una garganta negra como la tinta, que había aparecido de repente en la tormenta, que no me había dado cuenta de que toda la casa estaba empapada. Había agua cubriendo las paredes, pequeñas gotas que ocasionalmente se acumulaban en una gran gota que rodaba por la pintura. Las alfombras estaban húmedas, de un color ligeramente más oscuro de lo habitual, y el interior de las ventanas estaba salpicado de condensación. Debe haber dejado una ventana abierta. Ella sacudió su cabeza. Fruncí el ceño y en el silencio oí un sonido como de agua corriendo procedente del piso de arriba y las tablas del suelo crujieron. Una sola gota cayó sobre mi nariz. Luego se escuchó de nuevo el sonido del agua,
Pero esta vez era más profundo, los sonidos estaban aislados. Sonaba como una voz. Se escuchó otro crujido en las tablas del piso y sentí que los latidos de mi corazón se aceleraban. Vi mi reflejo en la ventana, cuando me puse tan pálido, tan alto. «Tenemos que irnos», dijo Amanda. Había un tono de verdadera urgencia en su voz y una pizca de miedo, simplemente tensando las cuerdas vocales, cortando las vocales. Ahora. Ella no necesitaba decir nada más. Y así volvimos a salir a la niebla, ella a la cabeza y yo detrás, teniendo que trotar un poco para mantener el ritmo. Habló mientras caminábamos por las calles vacías. El único ruido era el ruido ocasional de neumáticos sobre el asfalto. Nuestros abuelos no eran buenos hombres, Maximiliano. Miró hacia adelante y giró a la derecha. Hicieron cosas malas y muy a menudo. Noté que caminaba cojeando ligeramente, haciendo que su hombro derecho se inclinara ligeramente. Y si regresa, significa que habrá más cosas malas por venir. No tienes que hablarme como a un niño, ¿sabes? Se detuvo en seco, se volvió para mirarme y sonrió para sí misma. Bien. No quiero que esa cosa que dice ser mi abuelo se acerque a mi familia, ¿entiendes? Y puedo estar bastante seguro de que no lo querrás cerca del tuyo. Ella comenzó a caminar de nuevo. Capté mi reflejo en los charcos y los escaparates cuando pasábamos, oscurecidos por el viento y la lluvia. Estaba segura de que no había estado tan pálida la última vez que lo comprobé, que no había pasado el tiempo suficiente, y mis ojos, cada vez que los veía, siempre estaban fijos en mí. Como si mi reflejo hubiera estado observando hasta que yo cogido. Empezamos a salir de la ciudad. ¿A dónde vamos? Afuera. Caminamos un rato más en silencio. Estábamos llegando al río. La tormenta se había hinchado por completo y había inundado los campos circundantes, llegando incluso a llenar un aparcamiento, y pudimos distinguir medio Ford rojo bajo una farola vacilante. El puente estaba más adelante y ambos intentamos acelerar un poco al cruzarlo. Estaba a 1 o 2 metros por encima del agua corriente, pero estar suspendido sobre ella me hacía sentir vulnerable. Pude oírlo. El río. Cometí el error de mirar desde el borde y vi por primera vez mi reflejo intacto. Las luces a lo largo del puente proporcionaron una especie de claridad a la imagen, y pude ver una figura pálida, no yo, no Arturo, algo que estaba tratando con todas sus fuerzas de parecer humano, con rasgos delgados y ojos de reptil. Algo que sonreía mientras me vio notar. Y mientras observaba con mudo horror, levantó la mano e hizo un movimiento de venir aquí, y bajo la superficie pude distinguir otros rostros, otras extremidades, moviéndose como malas hierbas, enredándose y aferrándose, dedos que casi rompían la superficie. Y me di cuenta de que lo que pensaba que era un reflejo tal vez no lo era y tal vez algo yacía allí, escondido bajo la superficie hasta ahora, hasta la inundación, y que tal vez esta cosa había estado acechando detrás de mi imagen en cada reflejo, en el cristal y los charcos y el río, esperando que me acerque un paso más. Maximiliano. Dijo mi nombre como lo había dicho la primera vez. Como si supiera a tierra. Me apresuré, tratando de sacar la imagen de mi mente. Por un momento, solo un momento, el agua pareció tan tentadora. Dicen que cuando te ahogas, después de la lucha inicial, hay un momento de euforia. Las personas que han sobrevivido relatan un momento de felicidad, cuando el agua corre hacia sus pulmones. Quizás sea que la falta de oxígeno en el cerebro estimula algún tipo de respuesta emocional. Quizás sea otra cosa. No quiero saberlo. Llegamos a una pequeña cabaña en las afueras de la ciudad y Amanda me dejó entrar. Había una pequeña cocina con un sofá y una cama al fondo. No iría tan lejos como para llamarlo de planta abierta, ya que tuve la sensación de que se construyó antes de que existiera el concepto de planta abierta. Ella señaló una manta en el suelo. Esto es para ti. No dijimos mucho más mientras nos acostábamos en nuestras camas separadas. Se secó en privado en el baño, pero todavía podía oírla temblar en la oscuridad. Justo antes de quedarme dormido, ella habló. ¿Viste algo en el puente? Pensé por un momento, consideré fingir estar dormido. No. Dije y entonces hubo una pausa. Yo tampoco.
En mis sueños intenté alejarme de los espejos y fracasé. Al día siguiente me desperté con 15 llamadas perdidas. Carajo. No tenía el número guardado, pero no podía ser nadie más que Don. Me levanté a trompicones y tomé una taza de café que estaba tibia sobre la encimera. Amanda no estaba a la vista. El lugar fue bastante desordenado. Olía a cigarrillos y a serrín. Salí y lo vi sentada en un tocón, mordiéndose las uñas. Este era el lugar de Arturo. Mamá no volvió después de su muerte. Mi papá solía venir a escondidas cuando ella estaba fuera conmigo y mi hermano. No dije nada. No tenía nada que decir. Hice un movimiento para irme, me volví para decir algo antes de irme. Me voy, tengo que ver a alguien. Es importante. Me miró por un rato. A la luz de la mañana sus rasgos parecían más suaves, más indulgentes. Terminó de masticar una uña y la escupió, y luego volvió a escupir. ¿A quién? Un amigo. ¿Hablas en serio? No te creo. Dijo. La verdad es que yo no tenía energía para protestar. Intenté volver a llamar a Don, una y otra vez mientras caminábamos, y cada vez saltaba directamente el correo de voz. Cada vez lo intenté de nuevo. ¿Quién es este amigo? Negué con la cabeza. Larga historia. Independientemente de lo que Don hubiera estado tratando de decirme, rápidamente nos dimos cuenta al llegar a la calle principal de que nunca lo descubriríamos. Había un montón de cinta policial tendida entre las farolas y el brillo de chaquetas fluorescentes. Era la policía. Mierda. Nos abrimos paso entre la multitud que se había reunido y nos abrimos paso hacia el frente. Había una ambulancia y 2 paramédicos se agacharon sobre alguien. Este era el lugar habitual de Don, una pequeña puerta frente a una tienda con la que era bastante amigable, donde pasaba la mayoría de las noches, en algún lugar seguro, cálido y seco donde no causaría problemas. Se marcharía con las primeras luces del día y limpiaría lo que ensucia. La figura, punto. Intenté explicarle a la policía que lo conocía y que necesitaba asegurarme de que estaba bien. Su mirada me dijo todo lo que necesitaba saber. Muerto. Intenté preguntar cómo y cuándo, pensando que tal vez era una sobredosis y, quizás egoístamente, que tal vez fuera culpa mía, que con el dinero Don había podido comprar más droga de la que estaba acostumbrado. Que cuando finalmente encontró una pequeña vena marchita entre los dedos de sus pies y la había arruinado con suficiente heroína como para matar a un caballo. Pero la policía no cedió. Amanda miró, todavía mordiéndose la uña, y justo cuando yo empezaba a frustrarme, ella intervino. Le dijo algo en voz baja al policía, algo que no pude entender del todo, y por un segundo, sus ojos se pusieron vidriosos. Sacudió la cabeza como si regresara de un sueño y levantó la cinta para nosotros. Justo por aquí. La miré y levanté una ceja. Ella esbozó una media sonrisa. No creo que ella estuviera particularmente feliz de ayudarme. El policía llamó a los médicos, están todos bien, no se preocupen. Cuando vi a Don tuve que morderse la lengua para evitar hacer ruido. No fue una sobredosis. Su cuerpo estaba hinchado, sus rasgos distorsionados e hinchados, como si se hubiera ahogado. Su piel parecía húmeda y su cabello estaba en mechones mojados y desgarrados en el pavimento a su alrededor. Tenía los ojos desorbitados y, cuando los paramédicos intentaron colocarlo en la camilla, el agua goteaba de su boca abierta. Incluso su estómago estaba hinchado, estirando la tela mojada de su camisa de modo que se podía ver su piel entre los botones. Un médico suspiró cuando se acercó a nosotros y habló con el frío desapego de años de experiencia o con poca consideración por las personas sin hogar. El pobre bastardo logró ahogarse en un charco. Debía haber estado tan drogado como una cometa. Desearía haberle creído, pero pude ver la puerta de Don. Estaba completamente seco. Hablamos poco durante la siguiente hora, todavía estaba tratando de procesarlo todo. Curiosamente, comencé a apreciar un poco la compañía de Amanda. Ella no habló mucho, me dejó solo para lidiar con esto, pidió café para ambos cuando yo estaba demasiado mudo para responder. Finalmente hablé. Bueno, yo estaba buscando a alguien que hablara un idioma extraño. Dije. Maximiliano.
Ella dijo. La miré. Yo puedo hablarlo. Sacudí la cabeza, era un sentimiento agradable, pero ella probablemente no conocía el alcance completo, probablemente lo había aprendido aquí o allá cuando se encontró con la gente equivocada, y no tenía idea del segundo lenguaje oculto. Yo lo expuse. Creo que hay dos idiomas que usan las mismas palabras. Mucha gente puede hablar el primero. El segundo es más difícil. Aparentemente. Hay ciertas cosas desagradables, que tienes que hacer, y sin ellas no puedes entender la segunda parte. Máximo. Sé que hay dos canalones. Miré a Amanda y por un segundo me di cuenta de que un recuerdo aparecía en su visión. Ella se estremeció levemente y se mordió el labio. Puedo hablar ambos. Y aún así el pozo se hace más profundo. Amanda frunció el ceño y garabateó algunas notas más en una libreta frente a ella. Había estado escuchando durante un rato, intentando decodificar ambos Gatter, tratando de entender las últimas palabras de mi abuelo. Ella me miró y por un segundo pensé que podía ver lágrimas, pero parpadeó y desaparecieron. ¿Nuestros abuelos se amaban mucho? Ella se mordió el labio. Es difícil traducirlo todo. Gatter tiene dos significados, dos lenguajes que habitan el mismo espacio, y gran parte de lo que realmente se comunica se encuentra en el contraste entre los dos. Tiene sentido. Asentí. Fue algo así. Pero comienza diciendo que lo siente muchísimo. Se disculpa por todo, por París, por Beijing, por Alex y por Nancy, por el circo, por la pierna mala de Arturo y todo lo que vino después. Y dice que está tan cansado que lo siente en los huesos, y que quiere irse. Tiene tantas ganas de irse que algunos días no puede levantarse de la cama, pero que también quiere quedarse. Quiere verte envejecer, Maximiliano, quiere verte convertirte en padre. Dice que siente como si hubiera una guerra dentro de él. Ella respira. Pero sobre todo dice que siente pena por el pozo, por lo que pasó en el pozo. Dice que lo lamenta más que cualquier otra cosa. Miró su papel y vi que no solo había tomado notas sino que también había dibujado pequeños diagramas, una forma de cuerpo dividida en dos. Supongo que tu abuelo no te contó mucho sobre lo que creemos que sucede cuando mueres. Negué con la cabeza. ¿Nosotros? ¿Quiénes somos? Creo que pudo ver mi confusión, porque señaló la bolilla en su cuello y algunos bocetos en el papel, y puso los ojos en blanco. En todo caso, eso solo lo hizo más confuso. No tengo tiempo para explicarlo todo. Pero hay algunas cosas que parecen importantes. Hizo una pausa y mordió la punta de su bolígrafo. Él no te dijo nada. Recordé sus lecciones, todas las palabras de sabiduría que me transmitió, pero nada explícitamente relacionado con esto. Comencé a responder, tratando de murmurar algo, pero ella me interrumpió. Bien. Creemos que cuando llegue tu momento, aquellos a quienes más has perjudicado vendrán a juzgarte. Ya sea fuera de las puertas del cielo, o encontrándonos con Anubis, o cruzando el río Styx, lo que sea. Quienquiera que hayas perjudicado más está ahí para hablar en tu nombre. Lo estabas siguiendo hasta ahora, eso explicaría a Arturo. Sin embargo, no quería intervenir y sufrir otra mirada fulminante, así que me quedé en silencio. Parecía comprometido. Pero no es del todo inútil. Nuestras almas se componen de dos partes, a grandes rasgos. Es un poco más complicado, pero mira. Por un segundo sentí que ella pensaba que yo era estúpido. La mejor parte de ti es responsable de llevar a juicio a cualquier alma que pueda haberte hecho daño. Y lo peor. Se manifiesta como fantasmas, poltergeists, cosas que salen en la noche. Pero generalmente solo por un corto periodo de tiempo, hasta que simplemente se desgasta. No se puede sobrevivir solo con el odio. Entonces Arturo simplemente desaparecerá. Bueno, no. Sea lo que sea, no creo que esa cosa sea enteramente mi abuelo. Hay algo más. Aunque no sé qué. Tu abuelo no lo menciona. Simplemente habla de un trato, de un error y de algo que sueña debajo de las colinas. ¿Qué hacemos? No hubo respuesta. Nos sentamos un rato en la cabaña.
Amanda preparó café y lo bebimos en un silencio compartido. Después de todo, había mucho en qué pensar. Tenía tantas preguntas que casi no sabía por dónde empezar y, en cambio, en mi cabeza se agitaban imágenes rotas. Vi a Arturo sentado en un rincón de la habitación, mirando a mi abuelo. Vi a Don caminando hacia mí bajo la lluvia, vio su cadáver hinchado. Vi a Amanda, el negro tinta de su garganta, sus ojos en blanco, el espacio entre sus dientes, su cojera. Una parte de mí quería mantenerla en secreto, como si admitirla en el mundo fuera de algún modo peligroso. Vi las partes separadas de mi alma, juntas y unidas con hueso en mi pecho. Vi una cueva hecha de piedra tan negra y húmeda que actuaba como un espejo. Oí el murmullo del arroyo que lo atravesaba y supe que el agua era una lengua en la oscuridad. Las imágenes empezaron a llegar más rápido, cada vez más fragmentadas. Vi la parte de atrás de la cabeza de Amanda, resbaladiza por el agua. ¿Sangre? Pequeños libros de cuero amontonados sobre un suelo de madera. Los cuernos de un ciervo emergen de un lago negro. Mi teléfono vibró sobre la mesa y me llevó al momento presente. La pantalla arrojaba una luz estéril sobre la madera, obligando a mis ojos a adaptarse. No me di cuenta de lo oscuro que se había puesto. Le hice una mueca a Amanda y ella se encogió de hombros, como diciendo, ¿a quién le importa? Lo recogí, era mi tía. No la había visto en casi 5 años, lo que inmediatamente hizo sonar las alarmas. Y solo tenía su número para llamadas obligatorias de cumpleaños. Ella nunca había estado cerca de la familia, pasando tiempo en varias instituciones, robándole a mi padre y a mi abuelo, perdiendo la cabeza lentamente por la bebida, las drogas y la mala genética. Ahora era mayor que mi padre, y las primeras semillas de la demencia comenzaban a florecer en su mente, y sus raíces lentamente se abrían paso en sus recuerdos. A veces recibía 2 o 3 llamadas de cumpleaños ese mismo día y tenía la misma conversación cada vez. Maximiliano. Ella dijo. Hola tía. Amanda levantó una ceja. Solo llamo para pasar una nota. Escuché un sonido como si estuviera jugueteando con vasos y desdoblando un trozo de papel. Arturo pasó por aquí antes, ¿recuerdas a Arturo? Él y mi padre eran muy cercanos, Max. Tan cercano que era prácticamente de la familia. Se detuvo por un momento. Casi podía oírlo, su cerebro buscándose a sí mismo, incapaz de calcular el recuerdo y la realidad al mismo tiempo. De todos modos, Arturo vino y se detuvo para charlar. Me dijo que te dijera que te verá pronto, Max. Dijo que eso era muy importante, que debía asegurarme de decírtelo, que los vería pronto a los dos y que terminaría lo que empezaron. No dijo mucho más. Sentí que mi pecho se oprimía, y Amanda debió haber visto algo en mi rostro. Algo de dolor o miedo cruzó por él porque de repente anotó algo y giró la libreta. ¿Qué? Mi tía volvió a hablar, esta vez con un tono de voz que me recordaba a cuando era infante. Como si lo que me estaba diciendo fuera a la vez obvio e importante, una instrucción que debo obedecer, lo entienda o no. Él fue insistente, Max. Parecía importante. Colgó y el tono apagado al otro lado de la línea empezó a sonar como el mar, olas rompiendo a través de la estática. No sabía qué hacer. La idea de que Arturo hubiera estado allí, tan cerca de mi familia, me golpeó fuerte. Mi estómago se revolvió en pequeños y apretados nudos y mi mente comenzó a moverse cada vez más rápido. Tenía imágenes de Arturo visitando a mi madre, mi padre, mi hermana. Ahora podía verlo, alto, mojado y pálido, abriéndose paso a través de las puertas, dejando huellas mojadas en la alfombra. Volví a ver el cuerpo de Don, ahogado en tierra firme, y lo que el agua le había hecho a sus facciones, a su cadáver. No podía permitir que eso sucediera. Amanda observó el proceso de pensamiento que se desarrollaba en mi rostro. Pude ver su pequeño ceño de empatía, la forma en que su labio inferior se tensó un poco más. Después de todo, solo estaba aquí por su familia, y a pesar de todas sus fanfarronadas, a veces se podía ver que en el fondo estaba asustada, que esto era una actuación de su parte, como si estuviera anticipando algo mucho peor del mundo. Sé dónde está el pozo, Max. Habló con una extraña sensación de calma, el mismo tono que se escucha en las personas que informan sobre un accidente o un choque automovilístico. Como si algo viniera después.
No teníamos otra opción. Traté de hablar lo más racionalmente posible, dada la situación. Entonces, ¿cuál es el problema? Nos dirigimos allí, a ver si podemos resolver esto. Veamos si podemos detenerlo. Se tocó el tatuaje en el cuello y se recogió el pelo detrás de la oreja. Algo sucede allí. Se quedó mirando los pozos de café en el fondo de su taza, metió los dedos y frotó distraídamente el lodo negro entre ellos. Se repitió, pero sus ojos parecían vacíos. Puedo verlo. Algo sucede allí. Había algo más en su voz. ¿Tristeza? ¿Aprensión? Intenté tranquilizarla. No, Amanda, algo pasó. Ella me miró con su sonrisa privada, como si no estuviera entendiendo el punto. Partimos al día siguiente hacia el pozo, que, según me dijo, estaba en algún lugar del monte. Dijo que la última vez que su madre había visto a Arturo se dirigía allá con mi abuelo. Estuvieron en las colinas durante 7 días y 7 noches, y cuando mi abuelo finalmente regresó estaba solo y magullado, cambió. Hicimos algunos preparativos, abasteciéndonos de comida de la cabaña, pero fue más un intento de ocupar el tiempo que una auténtica previsión. La tierra, empapada y pesada, hacía difícil caminar, y nuestros zapatos hacían un espeso chapoteo a medida que avanzábamos por el sendero. Aparte de nosotros, estaba extrañamente vacío. El pie de las colinas estaba a solo 1 hora de caminata desde la cabaña, y en nuestro camino hacia allí no nos habíamos cruzado con nadie. La tormenta había cambiado el cerro. Lo que antes eran troncos marrones ahora eran de un negro intenso y el agua había dejado las laderas irregulares y frescas. Todo el polvo y los detritos habían sido arrastrados, de modo que se acumulaban en enormes montones en la base de los árboles o en el borde de los claros. Era como si la lluvia tuviera algún tipo de intención, recogiendo cosas como un niño y dejándolas empapado. En lugar de una brújula, Amanda tenía una pequeña polilla en una vitrina, que golpeaba el cristal de esa manera desesperada que hacen las polillas, como si pudiera ver una luz urgente y apremiante que era invisible para nosotros. Lo miraba durante un rato aproximadamente cada media hora, antes de sentir para sí misma y tomar una dirección ligeramente alterada. Cuando llegamos a la cima, sentí que mis pulmones empezaban a escocer, escuchamos algo en la distancia. Algo que atravesó el entrecortado del agua de lluvia que goteaba de las hojas, algo que sonaba vivo. Los árboles frente a nosotros se abrían a un gran claro, en el centro del cual había un enorme charco. Un charco tan grande que casi parecía una característica permanente del bosque. En el borde más alejado del charco había un ciervo. O, al menos, partes de un ciervo. Todo lo que pudimos ver fueron sus astas emergiendo de un extremo y sus patas traseras del otro. Un árbol parecía haber caído y atrapado su cabeza y patas delanteras. Se oía el sonido, húmedo y desesperado, como si el ciervo chillara con cada respiración que tenía bajo el agua, y los ruidos estallaban en la superficie en burbujas, de modo que no era tanto un ruido sino varios. Hice un movimiento para ir a ayudarlo, incapaz de soportarlo por mucho más tiempo. Había mucho sufrimiento en el grito, y me recordó a gritar bajo el agua cuando era niño, la forma en que mi voz de repente sonó tan extraña bajo la superficie. Amanda me detuvo. Espera. Se ahogará. Di un paso adelante y ella agarró mi abrigo y me empujó hacia atrás. Era sorprendentemente fuerte para alguien de su tamaño. Espera. Se ahogará Amanda. De hecho, debido a esto le señalé la mano sobre mi abrigo, probablemente ya se haya ahogado. Ella me miró. Hizo una mueca, piénsalo. Carajo. Esperé un rato. El grito continuó, ese grito mitad humano, mitad animal, gorjeante, continuó. Las astas seguían agitándose, agitando la superficie del charco hasta convertirla en una espuma blanca. Las patas traseras intentaron encontrar apoyo de alguna manera, pero solo se hundieron cada vez más en el barro. Observé cómo la cosa luchaba durante unos minutos hasta que estuve seguro. Ella tenía razón. Ya se había ahogado. Fuera lo que fuese, se había ahogado hacía mucho tiempo y de alguna manera todavía estaba viva. Bueno, si no estaba viva, se movía gritando. Amanda se llevó un dedo a los labios. De repente nos pareció muy importante que nos quedáramos callados.
Recorrimos el claro, teniendo cuidado de no pisar ninguna rama ni hablar. Podíamos escuchar el golpeteo de la lluvia que goteaba de las hojas cada vez que la cosa tardaba un segundo en recuperar sus fuerzas, antes de comenzar de nuevo, retorcerse y gemir en el agua negra. Lo hicimos justo antes del atardecer. El pozo estaba situado en medio de dos casas grandes. Tenían techos de paja y, aunque no podía contarles mucho sobre arquitectura, sí podía decir que eran viejos. Tan viejo que el cerro parecía haberse formado a su alrededor, como si antes de que existieran los árboles y los ciervos y la lluvia existieran estas dos casas, acurrucadas en secreto. Antes de entrar a la primera casa, Amanda dijo algunas palabras. Hizo un pequeño movimiento con la mano y abrió la puerta. Arrugué la nariz, esperando sentir el hedor a podredumbre y envejecimiento, el hedor de cosas muertas atrapadas en chimeneas y paredes, pero, para mi sorpresa, no había nada. Ni siquiera había polvo sobre las mesas. En todo caso, parecía como si lo hubieran dejado con prisa. Los cuadernos están esparcidos por el suelo, la ropa está esparcida por todas partes y había un hacha apoyada contra la pared. Fuimos cautelosos, ambos teníamos demasiado miedo del pozo como para sugerir separarnos, pero no lo suficientemente valientes como para sugerir permanecer juntos. Así que nos pusimos a trabajar, recogiendo los cuadernos, tratando de encontrar algo que pudiera ayudarnos. Éramos conscientes de que teníamos que hacer algo, que nuestro estar aquí era necesario para detener esto, pero no teníamos idea de lo que había pasado aquí, ni de lo que teníamos que hacer. Creo que si lo hubiéramos hecho, podríamos habernos ido de inmediato. En los cuadernos encontramos todo tipo de cosas que hace solo una semana nunca hubiera creído. Registros de idiomas como Gater, que tenían sus propias reglas y requisitos, alto mandarín, que solo se puede hablar dentro de ciertos palacios, pelea, que solo puede hablarse entre amantes, mandril largo, lengua engañosa, fa. Idiomas que dependen enteramente de la respuesta de otra persona, por lo que nunca se pueden hablar solos. Los idiomas pueden comunicar cosas tan oscuras y urgentes que cualquier hablante vivo inevitablemente perdería la cabeza. Lenguas para los pecadores y para los santos, para los borrachos y la botella, para los artistas y su arte, para los ladrones y las viudas, para los moribundos y los muertos. Todos estos idiomas que nunca podrían escribirse, nunca traducirse en palabras en la página, sino que solo podían hablarse. Los cuadernos solo contenían sus historias, hasta dónde las conocían nuestros abuelos, detalles de sus hablantes y cómo se difundieron, notas sobre su sintaxis y contexto, sobre sus dialectos y geografías. Aquellos que dedicaron su vida a aprenderlas fueron y son conocidos como lenguas, colecciones de lenguas vivas, historias andantes, parlantes. Eso eran nuestros abuelos, lenguas. Viajeros, eruditos, obsesivos. Por más que lo intentamos, no pudimos encontrar ningún diario, solo colecciones de notas esporádicas y a menudo confusas. Decidimos que echaríamos un mejor vistazo por la mañana, que cuando amaneciera exploraríamos ambas casas, veríamos si podíamos descubrir más sobre el trato que se hizo y lo que pasó en el pozo. El pozo. Tumbada como una boca abierta entre las dos casas, su presencia implica una garganta bajo la tierra, un estómago hecho de piedra. El pozo era como una picazón que no podíamos rascar. Sabíamos que teníamos que afrontarlo en algún momento, descubrir qué significaba, descubrir qué teníamos que hacer, pero por ahora estábamos cansados y habíamos pasado todo el día caminando. El pozo podría esperar una noche. Nos acostamos en nuestras respectivas camas y nos quedamos acostados un rato. Ninguno de nosotros podía dormir. El bosque estaba en silencio. De vez en cuando algo gritaba a lo lejos o se oía un ruido como de madera al romperse. En algún lugar un arroyo burbujeaba para sí mismo. Amanda habló. Era como si la oscuridad le diera algo de cobertura, ocultara cualquier parte de ella que no quería que yo viera a la luz del día. No lo mencioné antes, Max. La grabación, de lo que hablamos. En realidad, no fueron las últimas palabras de tu abuelo. No lo eran. No. Sus últimos suspiros. Esos dos sonidos ásperos. No son solo inhalaciones y exhalaciones, son palabras. En la cuneta. Se me hizo un nudo en la garganta. Y si escuchas atentamente, después de que tu abuelo deja de gritar, puedes escuchar a Arturo decir dos cosas en Gater.
Está en silencio y suena como si se estuviera aclarando el pecho, pero Arturo está hablando. Le dice a tu abuelo que lo perdona. Y luego le hace una pregunta. Me mordí la lengua y apreté los puños debajo de la manta, clavándome las uñas en la palma. Él le pregunta si está listo, Max. Si está listo para partir. ¿Y qué dice mi abuelo? ¿Recuerdas que decía que parte del significado de Gatter radica en la tensión entre las dos versiones? Esa parte del significado reside en el hecho de que una palabra puede significar dos cosas a la vez. Sí, lo recuerdo. Arturo le pregunta si está listo para partir, si está listo para lo que sigue. Y lo que dice tu abuelo con su último aliento significa dos cosas. Sí y no. Ahora sé que en lo profundo de nuestros pies algo más antiguo que nombres se agitaba. Escuchó nuestras voces bajas por encima de él, sabiendo que no teníamos otra opción, esperó. Había esperado todo este tiempo, que fue una noche. No dormí. No podía dormir. Pero podría soñar. Habían llegado a un acuerdo. No estaba claro cuál era el trato, pero les había costado más de lo que creían posible. Les había costado amigos, amantes y, al final, el uno al otro. Y la cosa que dormía debajo de las colinas, que soñaba tan fuerte que provocaba ondas en la superficie, quería una cosa, sangre. Sus diarios no dejaban claro cuándo se hizo el trato, pero habían estado dándole a la cosa debajo de las colinas lo que quería durante años hasta que llegó a ser demasiado. Había querido un último regalo. Un último regalo y prometió que finalmente los dejaría en paz. Iba a ser mi abuelo. Debían subir a las cuevas en la cima de las montañas y dirigirse al centro, donde Arturo le cortaría el cuello y finalmente lo dejaría descansar. La decisión les había llevado días. Ambos escribieron extensamente sobre querer ser ellos mismos para que el otro pudiera vivir una vida plena, sobre cómo tenían que detenerlo de alguna manera y cómo esa era la única manera. Pero algo sucedió cuando debían tomar la decisión. Cualquiera que sea el error que cometió mi abuelo, significó que nunca regresó al pozo y por eso sus diarios quedaron incompletos. Pero estaba claro, debía ser mi abuelo. No sabíamos si empujó deliberadamente a Arturo al pozo o si hubo un cambio de opinión por parte de Arturo. Lo que sí sabíamos era que el pozo estaba directamente encima de un arroyo que atravesaba el corazón de las colinas, a gran profundidad. Un arroyo que se abría paso a través de un sistema de cuevas tan intrincado que parecía un caos de capilares y venas. Cuando Amanda leyó el último de los diarios y ambos nos dimos cuenta de lo que había pasado entre ellos, habló con amargura. Lo sabía. ¿Sabías que uno de ustedes, que tu familia, se ponga a ellos mismos en primer lugar? Me puse a la defensiva. No lo sabemos. Lo único que sabemos es que se suponía que era mi abuelo, no lo que pasó después. Eres estúpido. ¿Qué? Al menos sé sobre mi familia. Podemos mentir, hacer trampa o robar, pero lo hacemos el uno por el otro, por las personas que amamos, lo sé, pero tú no tienes idea de nada de eso. Pude verla construir algo, como si una tormenta estuviera creciendo dentro de ella. Bueno, ahora sea lo que sea, está amenazando a mi familia. La gente que amo. Sea lo que sea que esté ahí abajo, lo que sea que quiera, lo voy a descubrir. Y dicho esto, se levantó, esparció las páginas sueltas de los diarios a sus pies y se fue. Me quedé en consternación por un momento, pensando en por qué había sucedido esto. Me imaginé la forma en que su madre debió haber hablado de Arturo, el dolor de su madre que solo debía poder ver atisbos como a través del ojo de una cerradura, toda su infancia, toda su vida, sabiendo que tenía que ver con el amigo de Arturo pero sin saber nunca qué. Y ahora descubrir que fue por culpa de un cobarde y un mentiroso, y ver a ese cobarde de carne y hueso defender sus acciones cuando él no sabía nada de lo que realmente significaban esas acciones. Quería disculparme. Corrí tras Amanda, pero ella ya se había ido y había dejado huellas en la tierra húmeda que conducía a las colinas. Lo seguí, tratando de correr, pero cada paso hacía que mis pies se hundieran más y más en el barro. Podía sentir que los músculos de mis piernas comenzaban a cansarse, y justo cuando pensé que tendría que detenerme y perderla, vi la entrada a una cueva. La cueva. No dudé y entré directamente, gritando su nombre, agachándome para pasar entre los apretones más estrechos.
Sin embargo, iba demasiado rápido y al poco tiempo me di cuenta de que había dado un par de vueltas por instinto. Que no tenía idea de dónde estaba. No solo eso, sino que había perdido a Amanda. En algún momento del camino, con todos estos giros y vueltas, la perdí. Cuando intenté dar marcha atrás estaba claro que estaba perdido. Total y absolutamente perdido. Había una luz que parecía surgir del interior del reflejo en las rocas, como si en ese mundo espejo todo estuviera iluminado por algún resplandor fantasmal. A su vez, el brillo del reflejo arrojaba una luz tenue sobre los túneles en los que me encontraba. La roca estaba húmeda al tacto y, a medida que avanzaba más y más en la cueva, comenzó a encogerse, como la punta de una garganta, y me encontré inclinándome cada vez más para pasar por los huecos. No pude regresar. Intenté llamar a Amanda, pero mi voz resonó irremediablemente hasta que se apagó, burlándose de mí. Hubo otro sonido, entre los secos. Algo así como un revuelo y un jadeo a lo lejos. Tuve una imagen del ciervo siguiendo nuestro olor, algo ahogado, empapado hasta la médula y pudriéndose, acechándome. Ahora podía verlo, todo tendones y tierra, implacable, hambriento. Intenté sacarlo de mi mente y continué. Cada vez que me presionaba contra una roca para pasar, o tenía que agacharme bajo un techo bajo, veía un reflejo solo por un segundo a solo milímetros de distancia, excepto que no era mi cara, sino la cara de alguien más, distorsionado, pálido, demacrado. Mi abuelo, mi padre, Arturo, Don y luego caras que no reconocí, un niño que tenía mi cara pero la nariz de Amanda, una mujer con una cicatriz que le partía la cara en dos. Y cada vez que me acercaba a las paredes de las rocas me miraban de reojo, me examinaban con sus ojos muertos. Una o dos veces estuve seguro de haber visto a Amanda. Pero no podría haberlo hecho. Justo cuando pensé que debía haberme encontrado en algún bucle enorme, que estaría atrapado bajo tierra por el resto de mi vida, acechando sin cesar en estas cuevas, viendo los rostros de todos los que había conocido mirándome, tropecé afuera. Y hacia la orilla. Frente a mí se extendía un océano vasto y negro, bordeado por pizarra gris que surgía de la tierra en ángulos severos. Al igual que con la cueva, no podía decir de dónde venía la luz, solo que podía ver lo suficientemente bien como para distinguir un pequeño bote en la orilla. Y en ese barco, Arturo y Amanda. Bajé la pizarra con cautela, probando cada paso con mi peso antes de comprometerme. Todavía no me habían visto y, aunque estaba seguro de que no me estaban mirando, me agaché y cogí un trozo de piedra largo y duro. Pensé que, si era necesario, si Amanda de alguna manera se hubiera vuelto como Arturo, al menos podría intentar usar esto para defenderme. Fue un pensamiento oscuro, y no estoy orgulloso de ello, pero la sensación de la piedra en mi mano al menos me dio algún tipo de consuelo. Pero incluso cuando me vieron no reaccionaron y, en cambio, parecían completamente concentrados en su propia conversación privada. Entre el sonido de las olas, en esa pausa en la que una crecía y chocaba contra la orilla, y otra comenzaba a hincharse detrás de ella, pude escuchar algo a lo lejos, algo así como voces, gritando y rugiendo unas sobre otras hasta convertirse en un sonido horrible. Pero solo estaba presente por un momento a la vez, y cada vez que intentaba sintonizarme con él, una ola chocaba y lo perdía. Cuando me acerqué lo suficiente para ver sus caras, deslicé la piedra en mi bolsillo. Por si acaso. Finalmente llegué al barco, al final de un muelle de piedra. Era una pequeña embarcación negra que se balanceaba sin rumbo en el agua. Arturo se sentó al frente, sosteniendo un remo en cada mano. Él me miró. «¿Te pareces a tu abuelo?» Vi una sonrisa privada aparecer en su rostro y no pude evitar ver a Amanda en la expresión. «Bueno, ¿a qué estás esperando? Entra». Su voz era profunda y ronca, sin duda consecuencia de años de beber y fumar, pero no había malicia en ella. En todo caso, era el mismo tono que usan los padres con sus hijos, cariñoso, impaciente. Miré a Amanda. Ella asintió. Y así entré a la nave, sentándome en el otro banco, de modo que estaba presionado contra Amanda y frente a Arturo. Ahora podía ver su rostro correctamente, todos los riscos y trincheras de la vejez, el color amarillento de su córnea, la forma en que sus dientes estaban teñidos de un ligero color marrón. Esbozó una sonrisa y parecía que cada uno de sus dientes estaba en su propio ángulo. Y, encorvándose y tirando de los hombros hacia atrás con un solo movimiento, empezó a remar mar adentro.
A medida que remábamos más y más, los gritos se hicieron más fuertes y, en la distancia, pude distinguir lo que parecía una enorme y oscura columna. Oscuro y torcido. El barco parecía a punto de volcarse en cualquier momento, pero cada vez que pensaba que una enorme ola negra nos arrastraría a todos fuera de la cubierta, el barco se balanceaba justo encima de ella y seguíamos avanzando. Mis manos se pusieron húmedas. No quería pensar en lo que había debajo de nosotros, en las cosas que vivían y morían en las profundidades de este mar subterráneo. A veces, a cierta distancia, la superficie se rompía como si algo subiera en busca de aire. A medida que nos acercamos a la cosa torcida, esta se hizo evidente, una torre. Distinguí figuras diminutas que corrían de un lado a otro y me di cuenta de que la torre torcida estaba rodeada por docenas de plataformas de construcción de madera, que subían en espiral hasta la cima, como un tobogán. La cosa era asombrosamente enorme, pero no tenía ningún marco de referencia para compararla, solo que emergió del agua y se elevó hasta donde podía ver. Arturo habló. Babel. Levanté una ceja. Lo siento. Nos estábamos acercando cada vez más, y pude ver que, de hecho, las figuras corrían arriba y abajo de la estructura, agarrando pedazos de madera negra y podrida de la base y corriendo hacia la cima, un lugar tan alto que apenas podía distinguirlo. La Torre de Babel, dijo Arturo. Este mar sigue subiendo y ellos siguen construyendo. Y como si fuera una señal, una mujer baja en la parte inferior se inclinó para agarrar un pedazo de la plataforma que acababa de sumergirse y algo agarró su muñeca. Ella luchó durante 1 o 2 segundos, gritando en alguna lengua incomprensible antes de ser arrastrada de cabeza bajo las olas. Los constructores que la rodeaban ni siquiera miraron y siguieron gritando en sus propios idiomas privados, arrastrando madera desde justo por encima del agua hasta la cima. Amanda se sobresaltó, habló y el barco se balanceó. ¿Por qué no los ayudamos, ofrecerles a algunos la oportunidad de bajar y venir con nosotros? Ni siquiera sabía dónde íbamos, y mucho menos confiaba en ninguno de ellos lo suficiente como para ofrecerles un espacio en este barco ya estrecho. Arturo negó con la cabeza. No podrían entenderte incluso si lo intentáramos. Están malditos a no entenderse nunca, no importa lo mucho que lo intenten, a construir perpetuamente y crecer para escapar del agua creciente, rodeados de gente, pero solos. Solo, asustado y tratando de comprenderlo todo, señaló hacia la torre, hacia la oscuridad que se encontraba encima. ¿Esto? Se escuchó otro grito y todo lo que pude ver fue la estela de otro constructor arrastrado al agua. Un pequeño charco de espuma blanca y luego nada. Algunos dicen que alguna vez todos hablamos el mismo idioma, y usando ese idioma verdadero intentamos construir una torre para Dios. Dicen que este es su castigo. Amanda lo miró y la forma en que se aferró a sus palabras fue como si estuviera recuperando todo el tiempo perdido. Ella era otra vez una niña, a sus pies junto al fuego, asombrada por su edad y su gracia. No estoy seguro de creerlo del todo, pero supongo que debieron haber hecho algo para terminar aquí. ¿Es allí a donde vamos? Arturo se rió. Un sonido negro y áspero. No para ti, muchacho. Tal vez al final de todo te encuentres arrastrado a la torre, pero por ahora, te necesitan en otro lugar. Ajustamos ligeramente nuestro rumbo y comenzamos a pasar más allá de la torre. Los gritos y bramidos comenzaron a desvanecerse. Me volví para verlo desaparecer, las miles de personas que intentaban desesperadamente construirlo, la forma en que se curvaba y doblaba bajo su propio peso, las plataformas como un esqueleto húmedo, la forma en que dejaba escapar un crujido atronador de vez en cuando, como si su propio núcleo se estuviera astillando. Nuestras familias hicieron un pacto con las fuerzas de aquí. Muchos lo hicieron. Quizás fue después de la caída de la torre original. Quizás fue mucho más tarde. Lo único que sé es que lo que sea que haya aquí abajo necesita cosas de nosotros. Ofrece regalos a cambio. Sus ojos se pusieron vidriosos por un segundo. ¿Arrepentirse? ¿Un recuerdo? Es fácil dejarse llevar. Se escuchó un grito cerca de la cima, alguien que llevaba una enorme tabla se tambaleó. Los demás no pudieron esperar, pasaron de largo y cayeron al mar. En las fauces de algo que espera. Algo tan grande que cuando se movía arrastraba la superficie del agua tras de sí, y por un segundo apareció un enorme cráter de agua. Por un segundo,
Pensé que podía ver un encorvamiento familiar, justo por encima del nivel de los ojos. Aunque estábamos lejos, estuve convencido de que por un segundo había visto a Don, pero la multitud se lo tragó antes de que pudiera estar seguro. Eso fue Don. Arturo parecía imperturbable. Ese hombre no era un santo, Max. No lo sé, es la verdad. Podría ser. Intenté ver a Don otra vez, pero no había nada. Estoy seguro de que eso fue real, quiero decir, lo parecía. Arturo miró más allá de mí. Lamento que tuviera que ser así, Max. Me di cuenta de que lo decía en serio. Lamento que Don se haya ahogado. Era amigo de tu padre, lo sé. No fue mi elección hacerle lo que le hicimos. Tenía que tenerte aquí, ¿sabes? Tienes que hacer esto. Hacerlo. Sí, y Amanda, ¿sabes lo que está por venir y crees que tienes razón? Hizo una pausa por un momento y se mordió el labio. ¿Asintió con la cabeza? Está bien. Está bien. Supongo que no habrá forma de disuadirte. Ella sacudió su cabeza. ¿Sabes que tus antepasados intentaron planear este lugar una vez, Max? Hace mucho tiempo. Lo escribí todo, pero una vez que el manuscrito llegó a la superficie se convirtió en una tontería. Algarabía. Hizo una pausa, pensando pero todavía remando, su cuerpo a un ritmo constante. Nada aquí abajo tiene mucho sentido en la superficie. Intenta explicar eso. Señaló la torre de Babel, a esa torre interminable y torcida. A cualquiera en la superficie. Hay muy pocos que puedan entenderlo. Pensé en esto por un momento y, cuando la torre se perdió de vista, pude comenzar a distinguir una costa lejana. Amanda debió haberlo visto también porque se puso un poco pálida y sentí su cuerpo ponerse rígido contra el mío. Ella estaba asustada. Lo que sea que pasó entre tu abuelo y yo, sabes que está perdonado. Me estaba diciendo esto tanto a mí como a Amanda. En términos generales, éramos muy jóvenes. Estábamos borrachos y arrogantes, y ninguno de los dos podíamos soportar la idea de un mundo sin el otro. Se suponía que debíamos bajar aquí, juntos, para encontrarnos con la cosa que se esconde debajo de las colinas y enfrentarla. Pero discutimos, él quería que fuera él, yo quería que fuera yo. Nos estábamos acercando a la orilla ahora, y me di cuenta de que Amanda estaba nerviosa a mi lado. Se mordía el labio, se pasaba las manos por ese nido de cabello y pronunciaba palabras silenciosas con los labios. Pasó lo que pasó, pasó. Ese fue nuestro turno. Ahora es tuyo. Y desembarcamos del pequeño bote, a esta nueva costa, y nos despedimos de Arturo. Algo había pasado entre él y Amanda, estoy segura. Todo este tiempo y pensé que tendrían más que decirse, pero se comunicaron con pequeñas miradas e inclinaciones de cabeza. Él frunció el ceño, arqueó las cejas y ella sintió. Estaba segura. Él no lo era. Me estudió durante mucho tiempo, frotándose la mandíbula. Sentí por un momento algo penetrante detrás de esos ojos, algo cruel y con la cruda inteligencia de un animal atrapado. Lo sentí mirar más allá de mí, a través de mí, dentro de mí. No sabía si estaba saliendo con mi abuelo o conmigo, fuera lo que fuese, no confiaba del todo en mí. Aún no. Todo esto tenía la textura de un sueño, y por un segundo pensé que tal vez lo era. Algún sueño febril del que despertaría dentro de una semana, pero un viento frío y salado salió del agua y me abofeteó y lo supe. Todo era real. Estaba sucediendo. Aunque soñaré con esto, con este mar subterráneo, y la torre torcida, y las grandes bestias, y Arturo, por el resto de mi vida, sé que fue real. Tenía que serlo. Lentamente, sin decir palabra, Arturo comenzó a remar de regreso a ese vasto mar, levantando su gorra hacia nosotros mientras se marchaba. Amanda apretó mi mano, tan fuerte que pensé que un nudillo iba a estallar y luego la soltó. Mi mano se movió levemente, traté de encontrar la suya nuevamente por solo un segundo pero había desaparecido. Ella me miró intensamente, de la misma manera que lo había hecho su abuelo, antes de seguir adelante. Troté para seguir su ritmo rápido y me quedé un poco sin aliento cuando llegamos a la cima de la lengua de roca. La torre era inaudible ahora,
y todo lo que podía oír era el choque de las olas y mi respiración. A medida que subíamos nos acercábamos cada vez más a lo que parecían ser dos puertas talladas en la piedra. No había puerta, solo una luz tenue y parpadeante que indicaba que había algo dentro de cada uno de ellos. Cuando llegamos a las dos puertas, Amanda me dio un último apretón en la mano. Me miró como si estuviera memorizando hasta el último detalle de mi rostro. Pero había algo más ahí. ¿Estaba asustada? Se dio la vuelta y entró por su propia puerta. Aún así, hasta el día de hoy, no sé qué vio Amanda allí. No creo que lo haga nunca, lo único que sé es que cuando entrara más tarde, para hacer lo que tenía que hacer, sus mejillas estarían mojadas de lágrimas y habría sangre en la piedra. Entré por la puerta y me encontré en una cámara redonda y negra. Una cámara hecha de algo parecido a la obsidiana, irregular, reflectante, resbaladiza y de algún modo viva. Lo que sueña bajo las colinas me llegó. Me alcanzó, subió por mi columna hasta mi cerebro y escupió imágenes negras en mis párpados. Me tambaleé bajo el peso y me encontré de rodillas, con la cabeza dando vueltas, la boca seca y con sabor a alquitrán. Podía ver, en cada pared frente a mí, en cada superficie, cientos de imágenes, mi padre, mi abuelo, su padre y su padre antes que él, y personas que de alguna manera sabía que eran mis hijos, mis hijas, sus hijos y hijas, hasta que pude ver a mi familia extendiéndose durante cientos y cientos de años a cada lado de mí. Y pude verlos a todos pecar. Podía verlos a todos mutilar, mentir, engañar, robar, suplicar, pelear, herir y llorar, y podía verlo todo como si estuviera sucediendo en este mismo segundo, y podía sentirlo, inmediatamente, como si siempre hubiera estado ahí. Las imágenes parpadeaban en todas las superficies disponibles, en mis párpados, las paredes, las palmas de mis manos. Escenas que pude reconocer. Mi abuelo empujando a Arturo por el pozo mientras discutían, empujándole el pecho y gritando una y otra vez debería ser yo, mi abuelo. Una semana después, golpeó a un pobre hombre hasta dejarlo sin sentido porque se parecía a su viejo amigo y no podía soportar ver su rostro, la pena que empezó a vivir en el silencio y el silbido de la tetera. Escenas que no pude. Alguien que se parecía a mí, pero en un pasado muy, muy lejano, robando a un hombre en una calle secundaria, cortándole primero el bolso y luego el estómago, y luego la garganta cuando ve que lo reconoce, dejándolo sangrar. Entre el hedor a mierda y agua sucia. Y entonces supe que ambos lados de mí estaban sufriendo sin cesar, y podía ver a mis hijos a quienes aún no conocía pero que ya amaba, sufriendo, y lo que soñaba debajo de las colinas me ofrecía una salida. Fue sencillo. Todo lo que necesitaba era sangre. Así había sido siempre. Mi abuelo había sido codicioso. Quería demasiado. La cosa solo había pedido algo a cambio y se lo habían negado. Podía ver a Amanda en su habitación, semicomatosa como yo, con el peso de generaciones pesando sobre ella. Podía sentir el trozo de piedra en mi bolsillo, largo y duro, y la cosa me mostró la imagen de la cabeza de Amanda, mojada con sangre, y como era así de simple. Me mostró a Amanda, muerta. Me lo había dejado claro. Solo quería una cosa. Una cosa y podría dejar este lugar despojándome de recuerdos como piel de serpiente, libre del peso de todo esto. Una cosa y podría dejar todo esto en paz. Un movimiento, preciso e indoloro, y todo este dolor, todo este horror podría simplemente desvanecerse. Los pensamientos jugaban en mi mente, los recuerdos jugaban a través de las superficies de obsidiana como imágenes proyectadas en una pantalla. Quizás la razón por la que nada tiene sentido aquí es porque no debería tenerlo. Tal vez no sea solo mi derecho matarla, sino mi deber hasta... Probé el peso de la piedra en mi mano. Me imaginé lo fácil que sería, lo pequeño y frágil que debía ser su cráneo bajo la piel. Pensé en la visión que había tenido, la parte de atrás de su cabeza cubierta de sangre. Pero mi mente siguió adelante, siguió trabajando, arrojó más imágenes. La vi encorvada bajo la lluvia fuera de mi casa. Vi la forma en que confesó que conocía a Gater, como si hubiera revelado algo feo y real dentro de ella. La vi cojear. La forma en que veía a su abuelo. La forma en que ella me vio. Y entonces supe que lo que había debajo de las colinas mentía. Le había mentido a mi abuelo, a su padre y a mí.
No ofreció ninguna solución al respecto. No tenía ninguno, porque no había ninguno. Y aunque nunca dejaría en paz a nuestras familias, aunque siempre moraría aquí, soñaría aquí, no me convertiría en un asesino. Siempre encontraría una manera de ofrecer una opción. Así ha sido siempre y así será siempre. Solo tenía que hacer el correcto. Lentamente, me puse de pie y me alejé de las imágenes que se reproducían en cada superficie. Salí de mi habitación y caminé hacia la de Amanda. Cada paso enviaba nuevos recuerdos, nuevos arrepentimientos, nuevas heridas que me recorrían. Apreté los dientes. Siguió. Estaba sentada en un rincón, pálida, con los ojos muy abiertos, mirando la entrada. Cuando me vio, se estremeció por un segundo, pero yo levanté las manos, vacías. Le sangraba la nariz y le había goteado desde la barbilla al suelo. Debió haberse caído cuando entró, cuando el peso de los recuerdos de cientos de años la golpeó de repente. Estaba magullada y sangrando. Pero ella estaba viva. Y así, juntos salimos de las cámaras, bajamos por la orilla de piedra y caminamos hasta que encontramos un bote vacío, y remamos juntos de regreso a través de ese vasto mar, pasamos por la torre, y volvimos a través de esos túneles húmedos, y yo la seguí todo el camino, y a medida que nos acercábamos más y más a la superficie comenzamos a ver luz. Luz auténtica. Ahora sé que lo que hay debajo de las colinas no se puede saciar. Siempre estará allí. Y estará allí para mis hijos, y para los hijos de mis hijos, y para sus hijos a su vez. Y les ofrecerá una opción como siempre lo ha hecho, y les prometerá placer, riqueza o amor. Y tendrán que afrontarlo de la misma manera que yo lo hice, tendrán que contar con los errores de sus antepasados, con el conocimiento de que nuestro espíritu no descansará, con el conocimiento de todo el dolor y sufrimiento que ha pasado y el que está por venir, y con la torre torcida y ese vasto mar subterráneo. Pero espero que cuando lo que hay debajo de las colinas les muestre mis errores, los de mis padres y mis abuelos, al menos sepan una cosa, sin importar lo que elijan. No están solos. Nunca lo han sido. Salimos de la boca de la cueva y colapsamos en la luz. Pasamos los siguientes días en las casas junto al pozo. Dormíamos, comíamos, cortábamos leña para hacer fuego, organizábamos los diarios de nuestro abuelo, cazábamos conejos, preparábamos guisos. El bosque estaba en silencio, en reposo. Lo mencioné una mañana, mientras recogíamos agua de un arroyo cercano. Tú y Arturo en el barco. Te preguntó si estabas seguro. ¿Seguro de que sí? Amanda parecía dolida, como si no quisiera decir lo que seguía. No es nada. No fue nada. Amanda. Ella puso los ojos en blanco, entonces está bien. Cuando llegué al barco me habló de la elección que tenías que hacer. La elección que tuviste que hacer para expiar a tu abuelo. ¿Supieras? Pensé en cómo había sentido el peso de la piedra en mi mano. Sabía lo que te preguntaría. Y sabías lo que haría, ¿verdad? Ella sacudió su cabeza. Tuve una corazonada. El arroyo charlaba alegremente para sí mismo. Ella habló de nuevo. Confié en ti, supongo. Y mientras regresábamos, contentos y en cómodo silencio, a través de los árboles y la tenue luz de la mañana, noté que el suelo ya no estaba anegado. La tormenta había pasado. Y la tierra bajo nuestros pies estaba seca.